Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de evaluación nutricional y metabólica. El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Evaluación del estado nutricional será, por tanto, la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan podido efectuar. La desnutrición ha sido definida como deficiencia relativa o absoluta de uno o más nutrientes esenciales, siendo caracterizada por la depleción proteica, disminución de la masa celular corporal, expansión del compartimiento extracelular y disminución de la inmunocompetencia. Desnutrido es todo individuo con pérdida igual o superior a 10% del peso corporal en corto espacio de tiempo. Nivel de albúmina en el límite inferior de normalidad y con deficiencia inmunológica evaluada a través de test cutáneos. La evaluación y manejo nutricional debe formar parte del tratamiento integral en los pacientes quirúrgicos. Esto es especialmente importante en pacientes desnutridos que tienen una mayor morbimortalidad postoperatoria y también en aquellos que tienen una patología hipercatabólica por trauma o infección. Estos últimos cursan con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que conduce a una desnutrición proteica acelerada, deterioro del sistema inmune, mala capacidad de cicatrización y con riesgo de falla multiorgánica. Dificultad de cicatrización de heridas, respuesta inmune deficiente, mayor tendencia a infección, dificultad en el destete de los respiradores mecánicos, recuperación retardada, permanencia hospitalaria prolongada y morbilidad y mortalidad operatorias elevadas. Las consecuencias de la malnutrición. Entonces, la desnutrición lleva a una hipoproteinemia. Las pérdidas de proteínas lleva a una pérdida de la función esencial. La pérdida de proteínas, como la hipoproteinemia, lleva a la pérdida de la función esencial. Métodos de evaluación nutricional. La evaluación del estado nutricional es el primer paso en el tratamiento de la desnutrición. Estos autores desarrollaron y divulgaron un protocolo de evaluación del estado nutricional, historia nutricional, antropometría, medición de parámetros bioquímicos, otros estudios, como ser antígenos cutáneos y evaluación nutricional funcional, impedanciometría. La historia nutricional. La historia nutricional comprende un cuestionario con peso actual, el peso usual, el máximo peso y la fecha, cambios en la ingesta de alimentos, cambios en el apetito, dieta especial en la casa, patrón del hábito intestinal, náuseas o vómitos, aversión a las comidas, intolerancias y alergias, problemas mecánicos en la alimentación, uso de suplementos nutricionales, ocupación y actividad usual diaria,
ingestión usual de energéticos y otros nutrientes. En el examen físico, importante conocer la altura y el peso, el desarrollo esquelético, fuerza, hábito corporal, tejido celular subcutáneo, cambios del pelo indicativos de malnutrición, se produce escasez, despigmentación, cerosis e hiperkeratosis folicular, edema depresible, ascitis y apatía. En la antropometría tenemos estas tablas en relación a la altura, al peso, y entonces, de acuerdo a eso, tenemos, por ejemplo, 1,40 de altura, debe tener un peso de 44,9, 1,41, 45,4. Para el peso ideal en relación a la altura en el sexo femenino, se hacen las siguientes mediciones: altura, peso, espesor del pliegue subcutáneo, circunferencia muscular del brazo. La altura es medida para compararla con el peso de acuerdo con las tablas estándar que existen. Antropometría. La medida de peso es la evaluación más importante entre los signos de la desnutrición. Pacientes con pérdida de peso de 5% en un mes están en riesgo nutricional. Es importante el registro de peso usual, pues es en relación a este que registramos el porcentaje de pérdida de peso. Con estos datos podemos calcular el porcentaje de peso ideal y de alteración de peso. El peso actual es el indicador primario del estado nutricional del paciente. Si se conoce que, aparte de las diferencias naturales determinadas por el sexo, la grasa corporal representa entre el 25 y el 30% del peso, y el otro 30% corresponde a la masa muscular esquelética. Entonces, una reducción del peso del individuo puede interpretarse como una reducción paralela de estos dos compartimientos. La capacidad diagnóstica del peso actual como indicador del estado nutricional del paciente puede mejorarse si se incorpora a metámetros como el porcentaje de pérdida de peso y el índice de masa corporal. Una pérdida de peso mayor del 20% respecto del peso registrado 6 meses antes de la consulta o un índice de masa corporal inferior a 18,5 kilogramos por metro cuadrado son indicadores inequívocos para establecer el diagnóstico de desnutrición. Ahora bien, la utilidad diagnóstica del peso actual puede estar influida por el estado de hidratación del paciente. En particular, el peso actual puede estar falsamente incrementado en pacientes con edemas y o ascitis. Cambios a corto plazo en el peso actual del paciente pueden reflejar cambios en la distribución del agua entre los compartimientos intracelulares y extracelulares. La grasa subcutánea concentra del 50 al 60% de la grasa corporal. Por consiguiente, su medición pudiera servir para evaluar el estado de preservación del compartimiento graso y, por lo tanto, su reserva energética. Los cálculos que hacemos son una interpretación de los datos con relación al porcentaje de peso ideal. Por ejemplo, el porcentaje de peso ideal, peso actual sobre el peso ideal multiplicado por 100. El porcentaje de alteración de riesgo, peso usual menos peso actual sobre el peso usual por 100. Y el porcentaje de peso usual, peso actual sobre peso usual por 100. Si hacemos la interpretación de datos
con relación al porcentaje de peso ideal, la obesidad. Sería el porcentaje de peso ideal más de 120%. Una desnutrición leve sería un porcentaje de peso ideal entre 89 a 85%. Y si es una desnutrición moderada, un porcentaje de peso ideal estaría entre 75 a 84%. Y una desnutrición severa estaría en un porcentaje de peso ideal en menos de 75%. Definición de masa corporal. El índice de masa corporal es un índice del peso de una persona en relación con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total. Este es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad. El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. También depende de otros factores como las proporciones de tejido muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Índice de masa corporal igual peso sobre altura. El índice de masa corporal. La altura y el peso se han correlacionado para crear una fórmula denominada el índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal es igual al peso multiplicado por la altura elevado a 2. Por ejemplo, índice de masa corporal, kilogramos por metro cuadrado, 19 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 50, 55 a 65, más de 65, aquí tenemos 24 a 29. La siguiente tabla muestra el índice de masa corporal deseable en relación a la edad. Mujeres, hombres. Entonces, el índice de masa corporal está aquí. La edad está aquí. 70, 60, 50, 40 años, 50, 20 y 10. En mujeres y en hombres. Entonces, aquí se busca hacer la correlación de la altura. Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el índice de masa corporal. Los valores principales y los valores adicionales. Índice de masa corporal por kilogramo por metro cuadrado. Infrapeso. Una delgadez severa es cuando tiene menos de 16. Menos de 18,50. Menos de 16, delgadez severa en ambos, valores principales y valores adicionales. La delgadez moderada, 16,00 menos o 16,99. Y una delgadez aceptable, 17 a 18,49. Normal sería 18,50 y 24,29. 18,50, 22,99, 23 a 24,99. Sobrepeso, más de superior a 25. Sobrepeso. Preobeso sería entre 25 y 29. Preobeso. Y obeso más de 30. Obeso tipo 1, 30. Obeso tipo 2, 36. Y obeso tipo 3, más de 40. Más de 40. De masa corporal.
Cálculo del índice de masa corporal de 3 personas de sexo femenino. Esta paciente, Abimar, con una edad de 26 años, tiene un peso de 61.45 kilogramos y una altura de 1,64 metros. Su índice de masa corporal está entonces en 22,85. Esta otra paciente, Andreina, tiene 22 años. Tiene un peso de 50-20 kilos y una altura de 1,51. Y su índice de masa corporal está en 22,02. Andrimar Alvarado, la edad 50 años, peso 82,35 y una altura de 1,61 metros, índice de masa corporal 31,77. Dependiendo del cálculo del índice de masa corporal, usted puede determinar su clasificación en el siguiente cuadro. Las personas con un valor de índice de masa corporal igual o más de 25 pueden tener mayor riesgo de ciertas condiciones vinculadas con la obesidad. Conclusiones. El índice ideal se sitúa entre los 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, dos de las personas reflejadas anteriormente se sitúan dentro de los límites de los valores normales. A diferencia de la señora Andrimar, que su valor sobrepasa los valores de más de 30 y se sitúa en la clasificación de los obesos tipo 1. Las personas con este peso son considerados con sobrepeso o exceso de peso. En el cálculo del índice de masa corporal te permite saber si tienes un peso adecuado a tu edad y tu sexo. Se puede detectar posibles situaciones de malnutrición y en particular la obesidad. Se puede crear además un enfoque personalizado para un estilo de vida más saludable. Espesor del pliegue cutáneo. El espesor del pliegue cutáneo del tríceps es obtenido en el brazo no dominante, en un punto equidistante del acromión y del olecranon con el auxilio de un paquímetro. Este es un aparato que se llama paquímetro y medimos entonces el grosor de la piel aquí del brazo. Espesor del pliegue cutáneo del tríceps. El otro es la circunferencia del brazo, ya sea con una cinta métrica, ha sido propuesta como un indicador del estado de preservación del compartimiento muscular. Una circunferencia del brazo disminuida se asocia fuertemente con una reducción del tamaño del compartimiento muscular. La medición de la circunferencia del brazo es una técnica sencilla y directa y permite conocer en una primera aproximación la integridad de la masa muscular esquelética. La circunferencia muscular del brazo se obtiene de la siguiente manera. Circunferencia muscular del brazo, aquí por ejemplo, tendríamos una X cifra menos 0,314 por ST, o sea, en milímetros, lo que estamos viendo. Aquí tenemos entonces los padrones antropométricos. Padrones antropométricos del índice del pliegue cutáneo tricipital, circunferencia del brazo, vamos a ver, y la circunferencia muscular del brazo. El pliegue cutáneo del tríceps tiene que estar en milímetros, la circunferencia del brazo en centímetros y la circunferencia muscular del brazo en centímetros. El pliegue cutáneo del tríceps medido con el paquímetro entonces da normal de 12,5 en el hombre y en la mujer da 16,5. La circunferencia del brazo en el hombre es de 29,3 y en la mujer es de 28,5. La circunferencia muscular del brazo en el hombre va a ser de 25,3 y en la mujer 23,2.
Los patrones antropométricos del pliegue cutáneo tricipital, la circunferencia del brazo y la circunferencia muscular del brazo, como hemos indicado. Entonces, ahí tenemos la comparación que podemos hacer entre el hombre y la mujer. Medición de parámetros bioquímicos. En forma de rutina, realizar inicialmente el índice de creatinina altura, la albúmina sérica, la transferrina, el balance de nitrógeno, el recuento de linfocitos en sangre periférica. Si es posible medir la prealbúmina o proteína fijadora del retinol, se medirá una de las dos. La medición de transferina o capacidad de combinación de hierro sérico solamente en caso de no poderse medir la albúmina sérica. El índice de creatinina altura. El índice de creatinina altura, ICA, refleja también la masa corporal magra, o sea, básicamente la masa muscular sin grasa. Como la producción diaria de creatinina excretada en la orina es más o menos constante y reflejo de la masa muscular, es importante comparar los valores esperados en función de la altura y sexo con los valores actuales. Índice creatinina altura igual creatinina urinaria actual sobre creatinina urinaria ideal por 100. La excreción urinaria de creatinina. En virtud de que la creatinina se origina por hidrólisis no enzimática de la creatina y de que el 98% de este compuesto se encuentra en el músculo esquelético. Entonces, la medición de la creatinina excretada es en una colección de orina de 24 horas, puede servir para hacer inferencias sobre el tamaño del compartimiento muscular esquelético. Aquí tenemos una tabla justamente de la excreción urinaria de creatinina y hacemos la comparación entonces con nuestro paciente. La utilidad diagnóstica de la excreción urinaria de creatinina mejora si se corrige para la excreción esperada del catabolito en un sujeto que comparta la talla del paciente, altura y la creatinina. Un índice de excreción de creatinina menor del 80% puede predecir una falla del paciente en el destete de un ventilador mecánico o el riesgo de aparición de una infección respiratoria. A pesar de sus atractivos, la utilidad diagnóstica de la excreción urinaria de creatinina está influida por factores preanalíticos muy difíciles de normalizar, como la recogida correcta de la colección de orina de 24 horas y la cuantía del consumo de carnes rojas en la dieta regular del paciente. Además, la excreción urinaria de creatinina cuantifica químicamente el tamaño del compartimiento muscular esquelético. Ello podría explicar la ausencia de correlación entre este indicador y otros que expresan antropométricamente el tamaño del compartimiento muscular esquelético, es decir, la circunferencia del brazo y también los métodos imagenológicos. El coeficiente de creatinina en los hombres es de 23 miligramos por kilogramo de peso ideal y el coeficiente de creatinina en las mujeres es de 18 miligramos por kilogramo de peso ideal. Entonces, eso es lo que hay que comparar. Muy bien, muchas gracias por el tema. Hasta la próxima.